Bueno, y tenemos precisiones del caso del físico-culturista porque encontraron la funda de un arma en su casa. Sí, se solicitó un allanamiento en la vivienda en San Isidro de Gastón Rodríguez Gil. Esta semana se viralizaron estas imágenes de la agresión a su exnovia, pareja, Estefanía, él de 46 años, ella de 24. Bueno, y vamos a incorporar aquí a nuestros nuevos invitados también a propósito de este tema que la verdad que una y otra vez esto no es nuevo y lamentablemente sigue ocurriendo. ¿No es cierto? ¿Qué lleva a un tipo, o no se le puede decir ni siquiera hombre? Monstruo. Sí, exactamente, a hacer una cosa así contra una mujer, golpearla, amenazarla, bueno, denigrarla de esa manera. Analía Forte, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es lo que lleva a alguien a hacer esto? Cuando hablamos de personalidades con estas características, de hombres con este tipo de conductas, tenemos que pensar que hay una cultura machista, una cultura patriarcal que va formando hombres con determinada característica violenta más allá de los componentes que pueda tener de estructuras de su personalidad más profundas. Pero también hay una cultura que abona esta lógica de disponer de la mujer como si fuera un objeto de su propiedad. Vos me dirás, ¿qué lleva a una descarga de esas características? Hay un proceso que es, digamos, bastante complejo que se da en un hombre violento, que tiene que ver con que en el hombre se instala una determinada idea respecto de que está siendo infravalorado, traicionado, engañado, maltratado, despreciado, desconsiderado de alguna manera, que no necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo, no necesariamente tiene que ser un hecho real el que él está imaginando. O bien, puede suceder que este hombre vive una determinada situación en la realidad que no tiene ninguna conexión con su pareja, una situación de tránsito, que lo hace sentir en una situación de desventaja, en una situación donde él queda depreciado, desconsiderado y empieza con una vivencia de un sentido empobrecido de sí mismo. Ahí inicia un proceso, una rumia mental, donde se va produciendo en ese pensamiento una excitación aversiva, un pensamiento donde él empieza a irritarse. Su pensamiento hace una escalada, empieza una carga de tensión y en una característica de personalidad violenta como la de este hombre se produce la descarga. Va a buscar la manera de descargar esa violencia. Ahora, un tipo de estas características, un hombre de estas características, ¿se puede curar? Bueno, es como la gran pregunta. Ahí te vas a encontrar con todo un abanico de respuestas. Hay psicoterapias, hay tratamientos donde se trabaja con el control de la ira, donde se trabaja con la reeducación de la conducta, hay mejorías, a veces inclusive se colabora a nivel farmacológico con determinado tipo de medicación, con una intervención psiquiátrica. Hay casos donde mejoran, donde de alguna manera se reeducan y remiten, y la realidad es que hay casos en que no. Ahora, mensaje para las mujeres. No nos instalemos en ese lugar de pensar en la cura, porque cuando nos instalamos en ese lugar de pensar, ¿se podrá recuperar? ¿Lo podré ayudar? Bueno, la verdad es que se asume un riesgo demasiado grande y saben que yo escuchaba este caso, ¿no? Y me parece que es importante poder comunicarlo. Cuando se termina una relación, esto para que lo tengan claro las mujeres, cuando se termina una relación con un hombre violento que ya ha dado cuenta de una conducta violenta de manera evidente y fehaciente, sea verbal, sea a nivel de abusos emocionales o sea a nivel físico, y una vez que esa puerta se cierra, como fue el caso de esta chica, donde ella se retira de la convivencia, establece distancia geográfica, además, y distancia emocional, no, aparte lo denuncia. Lo denuncia, sostiene la denuncia, no la retira, logra sostener esa determinación. No se vuelve a abrir esa puerta, ni por un pedido, ni me quiero disculpar, ni te quiero ver, ni quiero ir para explicarte, contarte y mostrarte cómo cambié. Los puntos finales son puntos finales y las puertas no se vuelven a abrir. Es cortar, es contacto no hay cero. vuelta, es cerrar, como dice usted, cerrar esa puerta, no abrirla. Es contacto cero. Exacto. Y cuando las mujeres te preguntan, pero contestarle un WhatsApp, yo siempre les respondo lo mismo. Es contacto cero, no 0,5. No, nada. Cero. ¿Cuántos golpes de distancia tiene que tener una persona, una mujer en este caso, para que actúe en definitiva la justicia, que lo meta preso? Porque esté en su casa y infrinja y tener miedo a la mujer no sirve. ¿Saben qué sucede cuando vivimos? Nosotros tenemos que pensar que estamos viviendo en un ciclo histórico de declinación. Venimos
en relación a lo que tiene que ver con valores y apego a las normas y a las reglas, venimos realmente en un proceso yo diría, decadente y realmente preocupante. Hay una profunda crisis social. Lo que el doctor decía es muy real desde este lugar. Pensemos algo. El desapego a las normas, el desprecio por la ley, el desprecio por la vida humana, la instalación de la violencia como instrumento normalizador que regula los conflictos y las rivalidades, es propio de la anomia, son rasgos propios de la anomia. La anomia, ustedes saben que es un fenómeno que surge cuando las reglas sociales son degradadas o eliminadas a un punto donde ya ningún miembro de la comunidad las cumple. Anelia, enseguida vamos a escuchar los audios para conocer un poco más el perfil de este monstruo, pero ahora... Olvídate, así te digo, agarra cuchillo, agarra lo que queda, porque te voy a matar. Si no, no vengas, quedate en tu amiga y no vengas nunca más. Anelia, ¿la conducta de este hombre puede estar exacerbada por el consumo de alcohol o de drogas? Porque se lo escucha como muy, muy violento, pero altamente violento. Vos sabés que lo estaba escuchando y estaba pensando eso, ¿no? Si no habrá algún consumo de sustancias, alguna cuestión. Nada justifica eso, ¿no? No, absolutamente, porque digo, en última instancia, lo que eso genera es que se pierdan los frenos inhibitorios, claro, ¿no? Esto que va controlando nuestra conducta. Pero de todas maneras hay una conducta omnipotente, narcisista, de disposición del otro. Esta cosa de vos querés pudrirla, vos sos guapa, ¿no? Esta cosa de que toda oposición o planteo que el otro, o cuestionamiento que el otro puede hacer es vivido como un desafío, como una afrenta que amerita un establecimiento de poder, ¿no? Porque además... A mí, como mujer, lo que me llama la atención es que después de todos estos episodios de violencia, Estefanía lo sigue llamando por el sobrenombre, le dice Babu. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, ese es muy interesante lo que están planteando en relación a lo que decía Álvaro. Sí, hay parejas que traccionan de manera violenta, donde hay un proceso de escalada y donde permanentemente están envueltos en esta dinámica que es juntos es violencia, pero separados hay abstinencia, ¿no? Claro. Son relaciones adictivas. Es interesante plantear algo. Yo cuando se plantean escenarios de esta naturaleza siempre digo lo mismo. Hay que evitar juzgar a la mujer que sufre maltrato, porque para poder comprender lo que está viviendo, también hay que entender que hay muchos elementos, muchos factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el modo en que la mujer percibe las relaciones amorosas. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de esta cultura machista, de esta cultura patriarcal, está la instalación de la idea del amor romántico. La idea del amor romántico tiene que ver con esto que hemos comprado por años en las novelas y en los cuentos. Un encuentro apasionado, obstáculos, impedimentos, dificultades, cuestiones, sufrimiento, padecimiento, y una vez que se supera todo aquello, llegamos a una instancia donde hay una salida hacia la felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces una mujer educada en esta idea del amor romántico cree que todo esto son situaciones que tiene que transitar y que si lo acompaña y está y soporta y sigue padeciendo, en algún momento se va a recuperar y él va a salir de estas conductas violentas, ella va a hacer las cosas bien, que es lo que muchas veces creen. A ver, este discurso es habitual, el escuchar, bueno, yo también estoy haciendo cosas mal. Y aparte otra cosa, doctora, a ver, recién me escribía un juez de garantía, ¿no? De la zona sur de la Buenos Aires, me decía, es que esa es la excusa, la violación de la perimetral, es la excusa para poder detenerlo, de alguna manera. Eso es lo que buscan muchos jueces, en este caso un juez de garantía. Y lo que decía usted, a propósito lo empato con este tema, muchas veces las mismas mujeres, aún con la perimetral, están tan psicológicamente mal o en este caso presionadas por el victimario, que dicen, bueno, vení a casa. Violando la perimetral de alguna manera también. Sí, y vuelven a caer en este tema. Es un círculo vicioso. Inclusive muchas veces retirando la denuncia. Te hago el paréntesis nada más para aclarar que no soy doctora. Te retomo desde este lugar. Sin lugar a dudas, muchas veces el vínculo afectivo paradojal en que entran estas mujeres implica que no puedan abandonarlos y tampoco puedan denunciarlos. Y muchas veces una vez que efectúan la denuncia,
empiezan a recibir este abuso emocional donde las lleva claramente a retirar esa denuncia y dentro de ese círculo de dependencia hasta inclusive alojarlo, recibirlo nuevamente y creer en el arrepentimiento, en la promesa. Mirá esto, Analía. La promesa de cambio. Mirá esto, Analia, cómo se vulnera el martes, se cumplió el aniversario del fallecimiento del hermano de Estefanía. Y es cuando él retoma ese vínculo en el departamento de Palermo. Un momento totalmente vulnerable para ella y se aprovecha y después termina de la peor manera otra vez. Excelente, Álvaro, lo que estás diciendo. Importante comunicarlo también. En este tipo de hombres hay un aprovechamiento de estas pequeñas fisuras emocionales que conocen de la mujer. Entonces, cuando saben que hay alguna fecha importante, algún evento que las deja en una situación de mucha indefensión, de desamparo, de vulnerabilidad, aprovechan para hacer las reapariciones. Bien. Bueno, y vamos a seguir hablando de distintos hechos que ocurren cotidianamente en nuestro país. Y en este caso ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Valvanera. A ver, y hablamos de justicia por mano propia. Ahora, Analía, ¿qué lleva a un individuo a hacer justicia por mano propia? Y en principio la falta de confianza en la justicia desde el Estado, ¿no? Protección. Esa protección desde el Estado. Y por otro lado eso va generando un escenario de ruptura del pacto social. Entonces, cuando vos te encontrás con la ruptura del pacto social, inevitablemente va a aparecer la violencia y cuando te encontrás con la instalación normalizada de la violencia, vas a tener como consecuencia los abusos y las pérdidas de vidas humanas. Doctores, Diego gracias. Spiegel, Analía Forti, muchas gracias por haber venido. ustedes. Muy claros como siempre. Gracias.